Fueron al dormitorio de Lucía y Javier. Cerró la puerta. Don Ricardo me levantó en brazos. Me tumbó en la cama. Él se subió encima de mí. Me besó de nuevo. Esta vez con más pasión. La ropa empezó a desaparecer. Mi suéter, su camisa, todo quedó expuesto. Las manos de don Ricardo acariciaban mi cuerpo, su espalda, su cintura, mi pecho. Contuve un gemido. Leo dormía en la habitación de al lado, pero ¿cómo había empezado todo esto? ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? Don Ricardo y yo. Habían pasado 6 meses desde que mi hija, Lucía, dio a luz. Lucía estaba a punto de terminar su baja por maternidad y reincorporarse al trabajo. Una noche de domingo, mi hija y mi yerno vinieron a visitarnos. Nos sentamos alrededor de la mesa. El rostro de Lucía era cauteloso. Nos dijo que no tenían dónde dejar a Leo. La guardería aún era muy pronto. Y nos preguntó si los abuelos de ambas partes podríamos turnarnos para cuidarlo. Asentí con la cabeza. Era mi nieto. Por supuesto que lo haría. Llamé por teléfono a mi consuegro para preguntarle. Él aceptó de inmediato y con gusto. Así quedó decidido. Los lunes, miércoles y viernes me encargaría yo. Los martes y jueves, mi consuegro, cuidaríamos del nieto en casa de mi hija. El primer lunes por la mañana, abrí la puerta de la casa de Lucía, y entré. Mi consuegro estaba sentado en el sofá de la sala. Ya había llegado. Leo ya había desayunado. Estaba vestido con ropa limpia. El pañal también era nuevo. Don Ricardo se levantó y recogió su bolso. Una sonrisa distinguida, su cabello plateado, su atuendo impecable, esa impresión de caballero que tuve desde el primer encuentro. Nos saludamos con un asentimiento formal. La puerta se cerró. Me quedé sola. Abracé a mi nieto Leo. Un beso suave y cálido. Pero no podía dejar de pensar en mi consuegro. Su sonrisa, su aspecto ordenado. ¿Por qué? Sacudí la cabeza. Llegó la noche del domingo siguiente. Mi hija y mi yerno llamaron para decir que llegarían tarde por trabajo. Hice dormir a Leo y me quedé sentada sola en la sala. Encendí el televisor. Pero no podía concentrarme. Miré el reloj, las 8 de la noche. En ese momento, sonó el timbre. Abrí la puerta y allí estaba mi consuegro. 2 tazas de café para llevar en la mano. Lo hice pasar. Nos sentamos uno al lado del otro en el sofá de la sala. Me entregó una taza de café. Estaba caliente. Una cucharada de azúcar. El dulzor que me gustaba. ¿Cómo lo sabía? Fue una coincidencia. El dulzor que me gustaba del con al que nos sentamos en el sofá a beber café. Una distancia adecuada entre nosotros. Pero de alguna manera, me sentía cerca. Hubo un breve silencio. Un silencio que no era incómodo. Don Ricardo dejó su taza de café. Me miró. Esa mirada. Como si quisiera decir algo. Yo también lo miré. Nuestros ojos se encontraron. ¿Cuántos segundos pasaron? Don Ricardo fue el primero en bajar la mirada. Volvió a levantar su taza de café. Yo también tomé un sorbo. En la sala, solo se oía el tic-tac del reloj de pared. Una atmósfera extraña fluía. Una sensación de conexión. Personas que conocen la soledad. Personas que pasan la noche solas. Miradas que se entienden. En ese momento, la puerta principal se abrió. Entraron mi hija y mi yerno. Nos levantamos. Recogí mi bolso y salimos al pasillo. Estuvimos de pie uno al lado del otro en el espacio estrecho mientras bajábamos a la planta baja, nuestros reflejos en el espejo. Una mujer de 58 años y un hombre de 64, consuegros. Pero sentía una emoción inexplicable. Llegamos a la planta baja. Las puertas se abrieron. Nos saludamos con un asentimiento. Cada uno se dirigió a su coche. Me senté en mi coche y encendí el motor. Vi mi rostro en el espejo retrovisor. Mis mejillas parecían sonrojadas. Sacudí la cabeza. ¿Qué estás pensando, Elena? Elena. Pero no dejaba de pensar en él, don Ricardo. Su mirada. Ese silencio extraño. La sensación de conexión. Yo también estaba así. Las noches eran las más solitarias. La cama vacía, el espacio vacío a mi lado. Han pasado 5 años desde que mi esposo se fue. Pero la soledad seguía allí. Pasó una semana. Lunes, miércoles, viernes. Iba a casa de mi hija, martes, jueves. Venía mi consuegro, pero a veces nos encontrábamos, si yo me quedaba hasta tarde. A veces él venía. Y cada vez bebíamos café,
No hablábamos mucho, pero nos comunicábamos con la mirada. La expresión de que Leo había jugado bien, la sonrisa de que tal vez le estaban saliendo los dientes, un asentimiento de comprensión mutua. Nos acercamos poco a poco, de compañeros de crianza, a personas solitarias, a personas que se entienden. Y en un momento dado, me di cuenta, estaba esperando a mi consuegro. Los viernes por la noche, esperaba que viniera. Los martes por la mañana, me emocionaba si llegaba temprano para verlo. De camino a casa de mi hija, me miraba una vez más en el espejo. Me ponía lápiz de labios, me perfumaba. ¿Qué era esta emoción que había vuelto a mis 58 años? ¿Iba a ver a mi nieto o iba a verlo a él? Sin darme cuenta, una sonrisa se dibujó en mis labios, la emoción que sentía después de 5 años. Mi reflejo en el espejo parecía un poco diferente. Parecía más brillante. Incluso después de volver a casa del trabajo, revisaba constantemente mi teléfono. Recibiría un mensaje de mi hija, que llegaría tarde otra vez. Entonces, podría encontrarme con mi consuegro. Me tumbé en la cama. Miré al techo. Era extraño. 58 años. Una edad respetable. Pero, ¿qué era esta emoción? ¿Sentiría mi consuegro lo mismo que yo? ¿O era solo mi imaginación? Pero su mirada, esa atmósfera extraña, definitivamente había algo. Cerré los ojos. Mañana iría de nuevo a casa de mi hija, viernes. Vendría mi consuegro también. Con ese pensamiento, no podía conciliar el sueño. El viernes por la noche, recibí un mensaje de mi hija. Mamá, tengo una cena de empresa. Creo que llegaré sobre las 10. Le respondí. De acuerdo. Tómate tu tiempo. Hice dormir a Leo. Y me senté en la sala. Encendí el televisor. Eran las noticias. Pero no presté atención a nada. No dejaba de mirar la puerta principal. ¿Vendría mi consuegro hoy también? La semana pasada fue igual. Cuando mi hija decía que llegaba tarde, ¿él venía? ¿Pasaría lo mismo hoy? Miré el reloj. 7:30 de la tarde. Fui a la cocina y bebí un vaso de agua. Mi reflejo en el espejo. Me aparté el pelo de la cara. Me puse más lápiz de labios. En ese momento, sonó el timbre. Mi corazón dio un vuelco. Abrí la puerta. Allí estaba don Ricardo, en la mano, como siempre, 2 tazas de café. Pensé que llegaría tarde, dijo don Ricardo. Abrí la puerta de par en par. Entró. Nos sentamos uno al lado del otro en el sofá de la sala. Me entregó la taza de café. Seguía caliente. Tomé un sorbo. Una cucharada de azúcar. Exactamente mi gusto. Don Ricardo también bebió su café. Estuvimos sentados en silencio por un momento, un silencio cómodo. Solo se oía el reloj de pared. Consuegra Elena. Me llamó mi consuegro por primera vez. ¿Duerme bien por las noches últimamente? Negué con la cabeza. No, no muy bien. Don Ricardo me miró. Su mirada era diferente. Algo diferente a antes. Estar sola me hace pensar mucho, dije. Es verdad. A mí también me pasa. La voz de don Ricardo se hizo más grave. Aunque vaya a casa, no hay nadie. Sentí su soledad. A mí también me pasaba. Cuando iba a casa, la cama vacía, la noche sin una palabra. Sola durante 5 años. Don Ricardo también. Solo durante 10 años. Éramos similares, personas que conocen la soledad. Levanté mi taza de café, mi mano temblaba ligeramente. Lo habría visto don Ricardo. Él también levantó su taza. Bebimos un sorbo al mismo tiempo. Y al mismo tiempo, dejamos las tazas. Tac. El sonido se superpuso, nuestros ojos se encontraron. Y al mismo tiempo, sonreímos. Fue un momento extraño. 2 personas con el mismo timing. 2 personas con el mismo ritmo. Don Ricardo se sentó un poco más cerca. Unos 30 centímetros entre nuestras rodillas, pero esa distancia se sentía caliente. Consuegra Elena. ¿Qué hace cuando se siente sola? Preguntó mi consuegro. Pensé un momento. ¿Qué hacía cuando me sentía sola? Miraba la televisión, leía un libro, o simplemente intentaba dormir. Simplemente lo soporto. Fue mi respuesta honesta. Don Ricardo asintió con la cabeza. Sí, simplemente se soporta. Intento acostumbrarme. Pero ambos sabíamos que no nos acostumbraríamos, que la soledad seguía allí, incluso después de 5 o 10 años. Don Ricardo movió su mano. Su mano.
colocada sobre el sofá, a unos 10 centímetros de mi mano. Miré su mano. Una mano grande, con venas prominentes, pero una mano ordenada. Mi mano también se quedó quieta. No se movió, pero lo sentí. Esa distancia. Ese calor. Don Ricardo también estaba mirando mi mano. Estábamos en silencio, pero algo se comunicaba. Esta distancia, este temblor, esta extraña tensión, el aire de la sala había cambiado. Pesado, pero no sofocante. Caliente, pero no incómodo. Respiré hondo. Olí el perfume de don Ricardo. Una sutil nota amaderada. Un buen aroma. Don Ricardo también me miró. Esa mirada, ya no era la mirada que se le da a una consuegra. Yo sentía lo mismo. Ya no veía a don Ricardo solo como un consuegro. Lo veía como un hombre. 64 años. Pero seguía siendo masculino. Seguía siendo atractivo. La mano de don Ricardo se movió un poco. Unos 5 centímetros hacia mí. Contuve la respiración. Mi mano se movió por reflejo. Unos 3 centímetros. Ahora la distancia entre nuestras manos era de 2 centímetros. Sentía el temblor de un roce inminente. De mi mano, de la suya, o de ambas. En ese momento, se abrió la puerta principal. Mamá. La voz de mi hija. Ambos nos sobresaltamos y retiramos las manos. Volvimos a nuestra posición original. Lucía entró en la sala. Don Ricardo. También está aquí. ¿Se terminó pronto la cena de empresa?, pregunté. Mi voz tembló. Sí. Terminó antes de lo esperado. Mi hija no se dio cuenta de nada. Nos levantamos. Don Ricardo recogió su bolso. Yo también tomé el mío. Salimos al pasillo, tomamos el ascensor, no hablamos mientras bajábamos a la planta baja. Pero ambos sabíamos. Algo había cambiado en ese momento. En ese instante en el que nuestras manos estuvieron a punto de tocarse. Llegamos a la planta baja, las puertas se abrieron. Don Ricardo bajó primero, yo lo seguí. Caminamos hacia el estacionamiento. Juntos, pero separados por un paso, llegamos a mi coche. Saqué la llave del coche. Don Ricardo me miró. Con cuidado. Sí, usted también, don Ricardo. Él se dio la vuelta. Caminó unos pasos y se detuvo. Miró hacia atrás. Consuegra Elena. El lunes era mi día. Pero asentí con la cabeza. Sí, claro. Don Ricardo sonrió. Y se fue a su coche. Me senté en mi coche. Encendí el motor. Pero no arranqué de inmediato. Miré el coche de don Ricardo por el espejo retrovisor. Él también encendió el motor. Pero no arrancó. Estuvimos así por un momento. Y casi al mismo tiempo, salimos. Conduje a casa. Mi corazón latía con fuerza. El próximo lunes. Cuidaremos de Leo juntos. Los dos solos en casa de mi hija. Apreté el volante. ¿Qué era esto? Esta emoción. Este temblor, 58 años, una edad para asentarse, pero mi corazón podía latir así. Llegué a casa. Abrí la puerta. La casa estaba vacía. Pero hoy era un poco diferente. No me sentía sola. Tenía el deseo de esperar al lunes. Me tumbé en la cama. Miré al techo. Sentí que esta noche podría dormir. No. No quería dormir. Quería seguir pensando en ese momento de hace un rato. Los 2 centímetros. El temblor. Esa mirada. Cerré los ojos. Una sonrisa se extendió por mis labios. Llegó el lunes. Estaba emocionada desde la mañana. Me paré frente al espejo. ¿Qué ropa me pondría? ¿La ropa cómoda de siempre? ¿O algo que me hiciera ver mejor? Revisé mi armario. Saqué un suéter beige de punto, un poco ajustado. Lo había comprado cuando mi marido estaba vivo y nunca lo había usado. Me lo probé. Me miré en el espejo. No estaba mal, 58 años. Pero había hecho yoga con regularidad, así que mi figura estaba bien. Me puse lápiz de labios. Terminé de prepararme y me dirigí a casa de mi hija. Mi corazón latía en el coche. Hoy me encontraría con mi consuegro. Cuidaríamos de Leo juntos. ¿Los dos? Llegué al estacionamiento de mi hija. Vi el coche de don Ricardo. Ya había llegado. Respiré hondo. Tomé el ascensor. Pulsé el botón del piso de mi hija. Me miré en el espejo mientras subía. Me aparté el pelo de la cara. Llegué. Toqué el timbre. La puerta se abrió. Allí estaba don Ricardo. Me sonrió. Ha llegado. Sí, entré. Leo estaba jugando en la alfombra de la sala. Dejé mi bolso. Mi consuegro me ofreció un café. Él mismo.
con una cucharada de azúcar. Nos sentamos en el sofá, bebimos café mientras mirábamos a Leo. No hablamos mucho, pero era cómodo. Leo hizo gracias. Nos reímos. Pasó la mañana. Llegó la hora del almuerzo. ¿Qué hacemos para el almuerzo?, preguntó don Ricardo. ¿Preparo algo? No, yo pido algo. Don Ricardo sacó su teléfono, abrió la aplicación de entrega a domicilio. ¿Qué le apetece? Lo que sea. ¿Qué tal una paella? Perfecto. Hizo el pedido. 30 minutos después, llegó la comida. Nos sentamos uno frente al otro en la mesa. Comimos paella. Estaba caliente y reconfortante. Don Ricardo me sirvió agua. Le di las gracias. Terminamos de comer. Lavamos los platos juntos. Él lavaba. Yo secaba. Fue tan natural como si fuéramos una pareja casada. Mi corazón se aceleró con ese pensamiento. Llegó la tarde. Leo empezó a tener sueño. Don Ricardo levantó a Leo en brazos. Fue al dormitorio. Yo lo seguí. Acostamos a Leo en la cama. Palmada, palmada. Don Ricardo durmió a Leo. Yo le canté una nana. Unos 10 minutos después, Leo se durmió. Salimos del dormitorio con cuidado. Cerramos la puerta suavemente. Volvimos a la sala. Nos sentamos en el sofá. Ahora que Leo dormía, mi hija y mi yerno llegarían a las 7 de la tarde. Eran las 2 de la tarde. 5 horas. ¿Tiempo solo para nosotros dos? Fluyó el silencio. Pero a diferencia de la semana pasada, era un silencio más pesado. Un aire más caliente. Don Ricardo me miró. Yo también lo miré. Nuestros ojos se encontraron. Esta vez, no evité la mirada. Seguimos mirándonos. La mano de don Ricardo se posó en el sofá, al lado de mi mano, como la semana pasada. Pero esta vez, más cerca, a 5 centímetros. Contuve la respiración. Los dedos de don Ricardo se movieron, poco a poco, hacia mi mano. 3 centímetros, 2 centímetros, 1 centímetro. La punta de sus dedos me rozó, sentí como si una corriente eléctrica me recorriera. Me estremecí, pero no retiré la mano. Don Ricardo se quedó quieto. Los dedos se superpusieron un poco más. Ahora acariciaba el dorso de mi mano. Lentamente, suavemente, cerré los ojos. El tacto de un hombre después de 5 años. Temblé. Sentí que mi corazón iba a estallar. Don Ricardo me tomó la mano. Completamente. Con firmeza. Estaba caliente. Yo también tomé su mano. Estuvimos sentados tomados de la mano. Durante mucho tiempo, don Ricardo se acercó poco a poco. Yo también me acerqué un poco. La distancia entre nosotros se acortó, nuestros hombros se tocaron. Recosté mi cabeza en su hombro, naturalmente, y don Ricardo me abrazó por el hombro. Estuvimos así. ¿Cuánto tiempo pasó?, don Ricardo susurró. ¿Con suegra Elena? Sí. Sé que no debería hacer esto. Yo también lo sabía. Yo también lo sé, pero no puedo detenerme. Yo sentía lo mismo. No podía detenerme. Este temblor, este deseo. Don Ricardo me miró. Nuestros rostros se acercaron. Pude oír nuestra respiración. Nuestros labios estaban a punto de tocarse. Cerré los ojos. Los labios de don Ricardo tocaron los míos, suave, cauteloso, pero ardiente. El beso se hizo más profundo. Yo también respondí. 58 años, abuela de un nieto, besando a mi consuegro, pero no sentía culpa. Al contrario, me sentía viva. Sentía que había vuelto a ser una mujer de verdad después de 5 años. El beso terminó. Ambos jadeamos. Don Ricardo me tomó la mano. Al dormitorio. Asentí con la cabeza. Nos levantamos. Fuimos al dormitorio de Lucía y Javier, no al de Leo. Cerró la puerta. Don Ricardo me levantó en brazos. Me tumbó en la cama. Él se subió encima de mí. Me besó de nuevo. Esta vez con más pasión. La ropa empezó a desaparecer. Mi suéter, su camisa, todo quedó expuesto. Las manos de don Ricardo acariciaban mi cuerpo, su espalda, su cintura, mi pecho. Contuve un gemido. Leo dormía en la habitación de al lado. No podíamos hacer ruido, pero era difícil de contener. Se sentía muy bien, esta sensación después de 5 años. Ni siquiera con mi marido fue así. Don Ricardo era diferente. Lento y suave. Pero se aseguraba de mi reacción. Observaba dónde me gustaba que me tocara.
¿Cómo hacer para que sintiera más? Como si estuviera tocando un instrumento. Me abandoné a él. Completamente. La relación comenzó. Lento, profundo. Apreté la manta. Contuve los sonidos. Pero mi cuerpo era honesto. Reaccionó. Tembló. Don Ricardo también. Su respiración se aceleró. Sudaba. Nos hicimos uno, consuegros. Pero en ese momento, solo un hombre y una mujer. ¿Cuánto tiempo pasó? Unos 30 minutos. Llegamos al clímax. Al mismo tiempo, me tapé la boca. Un gemido casi se escapa. Don Ricardo también se contuvo. Ambos respirábamos con dificultad. Cuerpos sudorosos. La cama desordenada. Don Ricardo se acostó a mi lado. Miramos al techo. Estuvimos en silencio durante mucho tiempo. ¿Qué acababa de pasar? ¿Qué habíamos hecho? Pero no había arrepentimiento. Se había sentido demasiado bien. Nos habíamos sentido demasiado vivos. Don Ricardo me tomó la mano. Está bien, sí. Volvimos a guardar silencio. ¿Qué pasaría ahora? Esta relación, pero ahora, eso no importaba. Este momento, esta resonancia, este temblor, eso era suficiente. Nos vestimos, arreglamos la cama, salimos a la sala, nos sentamos en el sofá, cogidos de la mano, con calma. Leo seguía durmiendo. Miré el reloj. Las 4 de la tarde. 3 horas para que llegaran mi hija y mi yerno. Estuvimos sentados así, en silencio, pero conectados. No sabíamos qué pasaría con esta relación. Pero una cosa era segura, no podíamos volver atrás. A partir de ese día, nos vimos a menudo. 2 veces por semana. A veces en casa de mi consuegro. A veces en la mía. Le decíamos a mi hija que estábamos consultando sobre la crianza de Leo, que estábamos discutiendo métodos para cuidar del nieto. Mi hija no sospechó, al contrario, nos lo agradeció. Porque los abuelos de ambas partes se llevaban bien. Cada vez que nos veíamos, teníamos relaciones. Cada vez era diferente. Al principio, era cauteloso, inexperto, pero poco a poco, nos acostumbramos. A nuestros cuerpos, a nuestras reacciones. Aprendimos dónde tocar, cómo hacer para sentir más. Don Ricardo era diferente a mi marido. Mi marido siempre era rápido. 5 minutos y se acababa. No le importaba cómo me sintiera. Pero don Ricardo era diferente. Empezaba despacio. Desde el beso hasta el cuello, la clavícula, el pecho, el abdomen, los muslos, acariciaba todo mi cuerpo. Y solo entonces, empezaba, lento y profundo, 30 minutos, a veces 40 minutos. Solo entonces me di cuenta. Esto era una verdadera relación. Esto era el placer que se siente como mujer. Don Ricardo también se sentía así. Dijo que llevaba 10 años sin tener relaciones con su esposa. Que incluso antes, era solo formal. Pero conmigo era diferente. Que me deseaba de verdad. Que sentía de verdad. Nos entregamos a ello, a nuestros cuerpos, a nuestros deseos. Cada encuentro era ardiente. Una tarde de miércoles, en mi casa, llegó don Ricardo. Tan pronto como abrí la puerta, me abrazó, nos besamos, la ropa se fue, nos movimos del pasillo a la sala, me acostó en el sofá. La relación comenzó. Fue intensa, grité. Estábamos en mi casa, no había nadie, no tenía que contenerlo. Don Ricardo respondió con fiereza. Estuvimos en el sofá, después, al dormitorio, en la cama, empezamos de nuevo. La segunda vez fue más profunda. Duró más. Llegué al clímax. Mi cuerpo temblaba. Esta sensación que nunca había sentido antes. Mi cuerpo se convulsionó. Don Ricardo también llegó al clímax. Nos quedamos tumbados, sudorosos, respirando con dificultad. Durante mucho tiempo, don Ricardo me abrazó. Estaba cálido, reconfortante. Yo me acurruqué en sus brazos. Deseé que el tiempo se detuviera así, pero el tiempo siguió su curso. Nos vestimos, nos duchamos, bebimos café, sentados uno al lado del otro en el sofá, tomados de la mano, con suegra Elena. Me llamó don Ricardo. Sí, sabe que no deberíamos hacer esto, ¿verdad? Yo también lo sabía. Sí, guardamos silencio. No era que no sintiéramos culpa. Cuando pensaba en mi hija, en nuestra relación de consuegros, pero este deseo, este sentimiento, esta atracción mutua, era más fuerte. Seguimos viéndonos, 3 veces por semana. A veces 4, los días que no podíamos vernos, era duro. No podía dormir por la noche.
Solo pensaba en don Ricardo, su tacto, sus labios, su cuerpo. Cogí el teléfono, le envié un mensaje. Te extraño. Don Ricardo me respondió. Yo también. Te veo mañana. Sí. Apreté el teléfono. Esperaba con ansias el día siguiente. El día en que podría verlo de nuevo. Abrazarlo de nuevo. Me miré en el espejo. Mi piel se veía mejor. Mi rostro estaba más brillante. Mis ojos estaban vivos. Mis amigos también se dieron cuenta. Elena, ¿te pasa algo bueno últimamente? ¿Qué te pasa? Tu cara está completamente diferente. ¿Estás siguiendo algún tratamiento? No, solo. Respondí vagamente. No podía decirlo, que estaba teniendo una aventura con mi consuegro, que nos veíamos 3 veces por semana. No podía decirlo así. Mi amiga me agarró del brazo. Oye, ¿tienes novio? Me sobresalté. No. Mira esa expresión. Tienes la cara de que sí. De verdad que no. Pero mi amiga se rió. Es bueno. Un hombre después de 5 años. Está bien. Guardaré tu secreto. Pero, ¿quién es? Negué con la cabeza. De verdad que no hay nadie. Mi amiga no preguntó más. Pero su mirada no me creía. Me preocupé. Estaría bien, si era tan obvio. Mi hija se daría cuenta. Pero mi hija aún no lo sabía. Estaba ocupada con la crianza de Leo y su trabajo. No tenía tiempo para preocuparse por la relación entre mi consuegro y yo. Tuvimos cuidado. Nos comportábamos con normalidad delante de mi hija, con la cortesía adecuada para unos consuegros, manteniendo una distancia apropiada. Pero cuando mi hija no estaba, éramos diferentes, nos comportábamos como amantes, nos tomábamos de la mano, nos besábamos, nos abrazábamos, hacíamos el amor. Era una doble vida, estaba cansada, pero era feliz. Por primera vez en 5 años, o tal vez por primera vez en mi vida, era verdaderamente feliz. Pasaron 3 meses. Nuestra relación continuó. Se hizo más profunda, más ardiente. Pero el peligro también creció. Un sábado por la tarde, mi hija vino a mi casa de repente. Con Leo. Una visita sorpresa. Me quedé helada. Don Ricardo acababa de irse. Hace 1 hora. El olor de su perfume aún flotaba en la casa. Mi hija miró la sala. Mamá, ¿tuviste visita? No, pero hay 2 tazas de café. Miré la mesa. 2 tazas de café. No las había limpiado. Ah, eso, bebí 2 tazas esta mañana. Mamá bebe 2 tazas de café. Sí, hoy tenía mucho sueño. Mi hija inclinó la cabeza. Pero no preguntó más. Dejó a Leo en la sala. Abracé a mi nieto. Leo hizo gracias. Mi hija me miró con atención. Mamá. Sí. Te ves muy bien últimamente. ¿De verdad? Sí. Tu piel se ve mejor y tu expresión está más brillante. Debe ser porque hago mucho ejercicio. ¿Estás siguiendo algún tratamiento? No, solo yoga. Mi hija sonrió. ¿Te pasa algo bueno? Negué con la cabeza. No, solo que me gusta cuidar de mi nieto. ¿Será eso? Mi hija parecía querer decir algo más, pero se contuvo. Jugamos con Leo juntas. 1 hora después, mi hija se levantó. Mamá, nos vamos. ¿Tan pronto? Sí. Tengo una cena con Javier. Mi hija tomó a Leo en brazos. Se dirigió a la puerta principal. Se detuvo mientras se ponía los zapatos, como si se acordara de algo. Por cierto, mamá. Sí. Usted y don Ricardo se ven a menudo últimamente, ¿verdad? Mi corazón dio un vuelco. Sí. Por Leo. Don Ricardo también se ve bien últimamente. ¿De verdad? Sí. Su expresión es muy brillante. Antes parecía un poco serio. Mi hija me miró. ¿Usted y don Ricardo se llevan bien? Por supuesto, somos consuegros. Me alegro. Al principio me preocupaba que fuera incómodo. No, estamos bien. Mi hija abrió la puerta. Bueno, te veo la próxima semana, mamá. Sí, ten cuidado. La puerta se cerró. Me quedé allí parada. Mi corazón latía con fuerza. ¿Se había dado cuenta mi hija? No, aún no, parecía. Pero las sospechas habían comenzado. Era peligroso. Teníamos que tener más cuidado. Esa noche, me llamó don Ricardo. Don Ricardo, Lucía vino a mi casa hoy, de repente. Sí, y creo que sospecha algo. Don Ricardo suspiró. Creo que fuimos demasiado obvios. ¿Qué hacemos? Tenemos que tener cuidado. Deberíamos dejar de vernos por un tiempo.
Hubo silencio. Sentí que don Ricardo también estaba luchando. Eso sería difícil. Yo sentía lo mismo. Era imposible no vernos. Nos veremos. Pero con más cuidado. Sí. Colgué el teléfono. Me senté en el sofá. Estaba ansiosa. ¿Qué pasaría si mi hija se enteraba? Un romance entre consuegros. Algo inimaginable. Mi hija se llevaría un shock. Pero no podía parar. Me había metido demasiado profundo con don Ricardo, con esta relación. Una semana después. Pasó algo. Estaba cuidando a Leo en casa de mi hija, con don Ricardo. Era por la tarde, la hora de la siesta de Leo. Estábamos sentados en el sofá de la sala, tomados de la mano, nos besamos, un beso profundo. Empezamos a quitarnos la ropa. En ese momento, la puerta principal se abrió. Mamá, nos separamos. Sobresaltados, nos arreglamos la ropa. Mi hija entró. Había salido temprano del trabajo. Oh, don Ricardo también está aquí. Sí. Es que Leo estaba un poco inquieto, tartamudeé. Mi hija nos miró alternativamente, una expresión de que algo andaba mal. ¿Qué estaban haciendo los dos? No, solo charlando un poco. Mi hija miró el sofá. Los cojines estaban desordenados. La expresión de mi hija se endureció. ¿De verdad no estaban haciendo nada? Por supuesto que no. Forcé una sonrisa. Pero mi hija no parecía creerme. Don Ricardo se levantó. Me voy ya. Sí, don Ricardo. La voz de mi hija era fría. Don Ricardo se fue. Nos quedamos solo mi hija y yo. Mi hija me miró directamente. Mamá, sí. ¿Hay algo entre usted y don Ricardo? No. Nada, no mienta. La voz de mi hija se elevó. Mamá. Usted ha estado rara últimamente. Don Ricardo también. ¿Qué es lo raro? Se ven demasiado a menudo. ¿Y la atmósfera de hoy? Mi hija se detuvo, como si no quisiera creerlo. ¿Será que no? No pude responder. Mi hija dio un paso adelante. Mamá, respóndame. No me diga que usted y don Ricardo están teniendo algo. Bajé la cabeza. Mi hija dio un paso atrás. Es verdad, de verdad está pasando eso. Lucía, ¿cómo pudiste? Es su consuegro, gritó mi hija. Yo no pude decir nada. Mi hija sollozó. Mi mamá y mi suegro. Mi hija se dio la vuelta. Entró en el dormitorio y cerró la puerta. Me quedé sola en la sala. Las piernas me flaquearon. Me desplomé en el sofá. Descubierta. Mi hija lo sabía. ¿Qué hago ahora? Pasó una semana. Mi hija me evitó. No contestaba mis llamadas. Ignoraba mis mensajes. La llamé todos los días. Lucía. Soy mamá. Hablemos una vez. No hubo respuesta. Don Ricardo me llamó. Javier tampoco me contesta. ¿Qué hacemos? Necesitan tiempo, creo. No pudimos vernos, ya que mi hija lo sabía. No podíamos vernos más. Estuve en casa todo el tiempo. Sola. Solo pensaba en don Ricardo. Él se sentiría igual. Miré mi teléfono. Quería llamarlo. Pero me contuve. Ahora no era el momento. Pasaron 2 semanas. Mi hija me llamó. Mamá, tengo que decirte algo. Respondí con manos temblorosas. De acuerdo. Esa noche, fui a casa de mi hija. Toqué el timbre. Mi hija abrió la puerta. Su expresión era complicada. Parecía enfadada. Parecía triste. Entré. Me senté en la sala. Javier también estaba allí. Don Ricardo no. Mi hija empezó a hablar. Mamá. Sí. Estoy embarazada. Me sorprendí. ¿Qué? ¿De verdad? Sí. Es el segundo. Felicidades. Pero la expresión de mi hija no era feliz. Tengo 3 meses de embarazo, pero tengo muchas náuseas. Oh, ya veo. Tengo que cuidar de Leo, y es difícil. Mi hija me miró. ¿Puedes ayudarnos? Por supuesto. Pero ¿y don Ricardo? Mi hija se detuvo. Javier habló en su lugar. Estuvimos pensando. Sería mejor si tú y mi padre vinieran por separado. No queremos que se sientan incómodos si están juntos. Asentí con la cabeza. Lo entiendo. Mi hija añadió. Y mamá, por favor, termina esa relación con don Ricardo. Si no lo haces, no podré verte. La voz de mi hija era firme, no pude decir nada. A partir de entonces, fui a casa de mi hija los lunes, miércoles y viernes. Don Ricardo fue los martes y jueves. Estábamos estrictamente separados para no encontrarnos. No pude ver a mi consuegro.
2 semanas. 3 semanas. 1 mes. Lo extrañaba mucho. Quería oír al menos su voz. Pero me contuve. Por mi hija. Un viernes por la tarde, estaba cuidando a Leo en casa de mi hija. La puerta principal se abrió. Mi hija llegó temprano. Mamá. Me siento mal por las náuseas. Voy a descansar un poco. Claro, entra y descansa. Me quedé sola con Leo. 1 hora después, mi hija salió. Su rostro estaba pálido. Parecía a punto de vomitar. Mamá, ¿estás bien? Disculpa, ¿puedes llamar a don Ricardo? Sí, tengo un compromiso hoy y necesito que me ayude a cuidar a Leo. Me sorprendí. ¿Yo puedo cuidarlo? No, no, mamá. Necesito que me cuides a mí. Las náuseas son muy fuertes. Mi hija parecía exhausta. Saqué mi teléfono. El número de don Ricardo. Lo marqué después de 1 mes. El tono sonó. 3 veces. 4 veces. Contestó. Hola, su voz. Mi corazón latió al oírla después de 1 mes. Consuegro, soy yo. Él también pareció sorprendido. ¿Puede cuidar a Leo hoy? Sí, voy para allá. Colgó el teléfono. Apreté el teléfono. Pronto me encontraría con don Ricardo. Después de 1 mes, 30 minutos después, sonó el timbre. Abrí la puerta. Allí estaba don Ricardo. Nuestros ojos se encontraron. Parecía más delgado después de 1 mes. Yo también lo estaría. Don Ricardo entró. Mi hija salió. Don Ricardo. Gracias. No hay de qué. Entonces, se los encargo, mamá. Vámonos. Salimos. Quería decirle que lo extrañaba, que había sido difícil, que quería verlo de nuevo. Pero no podía. Mi hija lo sabía. Me dieron ganas de llorar. Me contuve. Don Ricardo también me miró. Sus ojos también estaban rojos. Nos miramos, en silencio, pero nos comunicamos, que nos extrañábamos, que había sido difícil, que queríamos abrazarnos de nuevo. Terminé mis tareas con mi hija y volví a casa. Hoy vi a mi consuegro, después de 1 mes. Pero ahora era más difícil. Hubiera sido mejor no verlo. Después de verlo, lo extrañaba más. Quería abrazarlo más. Abracé la almohada. Lloré. Pasaron 2 meses. Las náuseas de mi hija empeoraron. Incluso tuvo que ser hospitalizada. Deshidratación. Le pusieron suero, después de ser dada de alta. Mi hija me lo pidió. Mamá, ¿podrías quedarte en casa por un tiempo? ¿Quedarme? Sí. Es que me cuesta mucho por la noche. También tengo que cuidar de Leo, asentí con la cabeza. De acuerdo. Me quedé en casa de mi hija. Dormía en la habitación de invitados. Cuidaba de mi hija todos los días. También de Leo. Javier llegaba tarde del trabajo. Era un periodo ocupado. Estuve al lado de mi hija casi 24 horas al día. Era duro, pero mi hija me necesitaba. A la semana, a las 11 de la noche, mi hija volvió a vomitar. Le froté la espalda, le di agua, la acosté en la cama. Mamá, lo siento. Está bien, descansa. Mi hija se durmió. Salí a la sala, me senté en el sofá, estaba agotada, miré mi teléfono, tenía un mensaje de don Ricardo. Lucía, está bien. Respondí. Está un poco mal, debe estar pasándolo mal ya que está en casa de su hija. Estoy bien, te extraño. El último mensaje. Apreté el teléfono. Yo también lo extrañaba. Mucho. Escribí una respuesta. Yo también. ¿Cuándo podremos vernos? No lo sé. Llegó otro mensaje. ¿Puedo ir ahora? Me sorprendí. ¿Ahora? No. Lucía está aquí. Sería peligroso si están todos durmiendo. Aunque solo sean 5 minutos. Dudé. Era peligroso. Pero yo también quería verlo. Lo extrañaba mucho. Ven en 30 minutos. En silencio, envié el mensaje. Mi corazón latía con fuerza. Era una locura, pero no podía parar. Esperé 30 minutos. Revisé el cuarto de mi hija. Estaba profundamente dormida. Javier también. Y Leo. Fui a la puerta principal. Abrí la puerta suavemente. El pasillo estaba tranquilo. En ese momento, se abrió la puerta del ascensor. Salió don Ricardo. Caminó en silencio. Lo hice pasar. Cerré la puerta. Nos quedamos parados en el pasillo. Así de cerca. Después de 2 meses, don Ricardo me abrazó. Fuerte. Yo también lo abracé.
Cuánto lo había extrañado. Nos abrazamos en silencio. Durante mucho tiempo, don Ricardo susurró. Te extrañé. Yo también. Nos besamos. Profundo. Había extrañado. Estos labios. Esta sensación. Sus manos fueron a mi ropa, pero se detuvo. Aquí no. Mi hija estaba durmiendo. Solo nos besamos. Un beso largo y profundo. Nuestras respiraciones se aceleraron. Quería más. Pero me contuve. Don Ricardo me soltó. Sí, tenga cuidado. Usted también, consuegra Elena. Don Ricardo abrió la puerta. Justo cuando iba a salir, oí una voz detrás. Mamá, me quedé paralizada, me di la vuelta. Mi hija estaba en el pasillo. En pijama. Nos estaba mirando. Don Ricardo también se detuvo. Mi hija se acercó. Don Ricardo, ¿qué está haciendo aquí? La voz de mi hija temblaba. Yo no pude decir nada. Mi hija sollozó. Te llamé porque me sentía mal. Y mamá está viendo a don Ricardo a esa hora, gritó mi hija. ¿Cómo pudieron? Javier también salió. Se dio cuenta de la situación, abrazó a su esposa. Cariño, cálmate, piensa en el bebé. Mi hija lloró, mis piernas flaquearon. Me desplomé. Don Ricardo habló. Lucía. Lo siento. Todo es mi culpa. Usted también, papá, dijo Javier. Ya basta. Los dos. Don Ricardo bajó la cabeza, salió. Miré a mi hija, ella no me miró. Entró en el cuarto y cerró la puerta. Fui a la habitación de invitados, me senté en la cama, se acabó, completamente. A la mañana siguiente, empaqué mis cosas, tenía que volver a casa. Ya no podía quedarme aquí, mi hija no salió, salió Javier. Suegra, lo siento, de verdad lo siento. ¿Por qué hicieron eso? Lo sé, de verdad. Voy a parar. Será lo mejor. Tomé mis cosas y salí. Tomé el ascensor. Bajé al primer piso. Caminé hacia el estacionamiento. En ese momento, don Ricardo estaba parado allí. Al lado de mi coche, estaba esperando. Consuegra Elena. Un momento. Don Ricardo se acercó. De verdad lamento lo de ayer. No, es mi culpa. No lo es. Yo debería haberme contenido. Nos quedamos en silencio. Don Ricardo habló. Consuegra Elena. Sí. Voy a divorciarme. Me sorprendí, y lo miré. ¿Qué dice? Voy a terminar con mi esposa. ¿Por qué? No puedo vivir así. Don Ricardo me tomó la mano. Quiero estar contigo como es debido. Pero mi hija. Tardaremos un tiempo, pero encontremos la manera. Estemos juntos abiertamente. Me puse a llorar. ¿Pero cómo? Encontraremos la manera. Don Ricardo me abrazó. Tenía miedo de que alguien nos viera en el estacionamiento. Pero ahora no importaba. Teníamos, Piruno, Enterané. Como siente Macián. Enterán de Macián. Piruno, Masiro, Enterán de Macián. Me puse a llorar. Pero como Cian. Yo también lo abracé. Don Ricardo susurró. No puedo vivir sin ti. Yo tampoco. Nos abrazamos durante mucho tiempo, pensando que este podría ser el final. Pero don Ricardo no se rindió. Espérame. Voy a arreglarlo y vendré a ti. Asentí con la cabeza. Quería creer que don Ricardo vendría de verdad, que podríamos estar juntos. Don Ricardo me soltó. Te llamaré. Sí. Me subí al coche. Encendí el motor. Miré a don Ricardo por el espejo retrovisor. Me hizo un gesto con la mano. ¡Yo también! Arranqué el coche, conduje a casa, lloré. ¿Era este el final? ¿O un nuevo comienzo? No lo sabía. Pero una cosa era segura. Amaba a don Ricardo. Lo amaba de verdad. Pasaron 6 meses. Llegó el invierno, miré por la ventana. Sonó mi teléfono. Era don Ricardo, consuegra Elena. Ya terminé el divorcio. Mi corazón latió con fuerza, de verdad. Sí. Terminamos con todos los papeles hoy. Ahora puedo ir a ti. Me puse a llorar. ¿Pero y Lucía? Vi a Lucía ayer. ¿Qué dijo? Dijo que todavía le cuesta aceptarlo. Pero con el tiempo. Lo entenderá. Será así. No lo sabía. Pero decidí esperar. Con don Ricardo, nos vemos hoy. Sí, colgué el teléfono, me cambié de ropa, me miré en el espejo. Mis ojos estaban vivos. Porque tenía a alguien a quien amaba. Abrí la puerta y salí.
para encontrarme con don Ricardo. Esta vez, abiertamente. Sin esconderme. ¿Qué pensaron ustedes al escuchar esta historia? El amor es posible incluso a la edad de Elena. A los 58 años. No hay que renunciar al deseo, a la emoción, a la felicidad. Por supuesto, hay opciones difíciles. Como en esta historia, pero lo importante es que usted sigue siendo digna de ser amada. Se siente sola. Su relación con su pareja se ha enfriado. No es su culpa. La edad de oro de la vida es ahora su momento. ¿Está bien encontrar un nuevo amor? Está bien volver a emocionarse. La edad es solo un número. Si su corazón lo desea, esa es la respuesta. Tenga valor. Su vida aún no ha terminado. ¿Les gustó la historia de hoy? Apóyennos con un botón de me gusta. Si activan la suscripción y las notificaciones, no se perderán la próxima historia. Compartan sus pensamientos en los comentarios. Su historia, en el crepúsculo de la vida, también es valiosa. Nos vemos en el próximo video. Cuídense y sean felices.